Ya, ahí estamos. Ok, chiquillos. ¿Se ve ahí la presentación para los que están conectados al Zoom? Sí. Perfecto. Ya, bueno. ¿De qué se trata esto? Es un curso que vamos a realizar con el apoyo del doctor Mikko Varonen, que viene desde Finlandia, desde el Instituto Tecnológico de la Academia Finlandesa del Gobierno, que se llama VTT. Y Mikko Varonen es un experto en diseño de mimics. Y mimics son estos chips de microondas monolíticos con los cuales se implementan ciertas funcionalidades o actividades que necesitamos incorporar en los receptores de microondas, sobre todo en radioastronomía, y que hay ventajas significativas cuando uno transforma el circuito de microondas completo en una entidad que es pequeñita, del tamaño de un chip, que tienen 1 milímetro de largo, por ejemplo. Esa es la dimensión más larga que tiene este chip, que integra todas estas cosas. Tienen 1 milímetro de largo por medio de ancho, y espesor es 100 micrones usualmente. Entonces la idea es cómo poder avanzar o entender la realización del diseño de los circuitos en tecnología MIMIC. MMIC es Monolithic Microwave Integrated Circuit. Entonces, circuito integrado monolítico de microondas. Y en este caso, en esta sesión que vamos a hacer por primera vez en Chile, se hace un curso de Mimics, así que vamos a improvisar un poco en hacerlo, y ya, yo creo que en algunas oportunidades futuras vamos a poder establecerlo como de mejor forma, pero para esta actividad inicial, eh, lo que vamos a hacer en realidad con Miguel Martínez, que es postdoc del laboratorio CEPIA. Él se ganó un fellowship o lo que se llama una beca de ANID postdoctoral para trabajar con nosotros en desarrollo de instrumentos en radioastronomía. Entonces, entre los tres, la verdad es que se nos ocurrió esa idea de armar este curso y poder entregárselo de forma abierta a los estudiantes de la U de Conce que participan en CEPIA y a los amigos de CEPIA. Entonces, los amigos de CEPIA, bueno, son todos los que se quieren conectar, que se conectan de Valdivia, de Santiago, un poco lo mismo, o de otras facultades. Lo importante es que se pueda aprovechar de esta entrega. Y ahí hay una mención a los financiamientos que nos llevan trabajando desde bastante años en cosas relacionadas a circuitos de microondas, como el Fondesit, el Fondef y el Basal. Entonces, ¿cómo se va a organizar este curso? Que tiene como charlista invitado el doctor Mikko Varonen. Es que, bueno, el día 4:30 vamos a hacer la introducción y básicamente eh, poner un contexto al por qué se trabaja en este tipo de tecnología, y también ver un poco de introducción al uso del software AWR, que, bueno, en el caso de algunos de ustedes, como Miguel, que ha trabajado intensamente en esto, vamos a quedar cortos con la explicación para los que son más avesados en el uso del software, pero como hay aquí probablemente algunos participantes que no han trabajado con el software aún, entonces mejor ir desde lo básico. Pero mañana empiezan las actividades como más intensas, donde se va a dedicar el día de mañana a la revisión de aspectos teóricos. Mikko primero va a dar una introducción acerca de el diseño de esta tecnología, el diseño de estos tipos de amplificadores o de tecnología en general, componentes de microondas, y la utilización de esta tecnología en diversos tipos de entornos, como son, dice ahí, desde
el 5G, en el caso de las telecomunicaciones, como la extensión del uso de esta tecnología en los sectores criogénicos para radioastronomía. Y después de un pequeño break mañana, entonces martes, miércoles y jueves, las actividades son de 3 a 5, y mañana en la segunda sesión, Miguel Martínez, él va a hacer una presentación acerca de el fundamento del uso de la ingeniería de microondas para receptores, es decir, cuáles son los conceptos que son importantes de recalcar y revisar y entender eh, para poder hacer un diseño que tenga sentido desde el punto de vista práctico. Tenemos algunos requerimientos prácticos del uso de esta tecnología y cómo entonces vamos a tener algunas métricas y identificar a través de las métricas si es que el diseño que se está haciendo cumple con requerimientos o no. Y ahí, luego de eso, miércoles y jueves va a ser básicamente Mico presentando un diseño en este caso va a ser un amplificador de bajo ruido, lo que se llama un LNA, Low Noise Amplifier, partiendo desde el modelo de un transistor y cómo se diseña toda la periferia de ese transistor en el entorno MIMIC, que es este circuito monolítico, para que pueda funcionar en un rango de frecuencias entre 26 y 40 GHz. En este caso va a ser un amplificador de bajo ruido para la banda Ka, y la banda Ka es de interés para astronomía, entonces va a tomar el modelo eh, de un transistor que ha sido trabajado anteriormente y ha sido publicado eh, en Journal de Microondas por investigador del National Radio Astronomy Observatory, en este caso es Marian Pospieszalski, que él publicó un transistor al cual le hizo modelamiento con componentes básicos, es decir, inductores, capacitores, resistencias, logró hacer un modelo del transistor y ese modelo lo publicó. Entonces ahora, como tenemos ese modelo, podemos diseñar un amplificador de bajo ruido usando ese tipo de transistor para poder tener ganancias. Y al final el transistor lo que hace es, a partir del fenómeno de la transconductancia, que tiene una señal pequeñita que entra en la compuerta del transistor, a la salida del transistor sale la señal multiplicada por cierta cantidad de veces. Entonces, eso funciona de forma eficiente si es que uno es capaz de poner alrededor de este transistor los componentes adecuados para poder adaptarlo en impedancia. Entonces, todo este concepto básico de la adaptación de impedancia, de la transconductancia, todo eso va a estar explicado por Miguel en su sesión de mañana martes. Good. Entonces, desde el punto de vista del contexto, perdón, ¿cierto? En radioastronomía, por lo menos, ¿dónde está el- ¿dónde está el- Ahí pasó, ya. En el contexto, ya, otra cosa que quiero decir es que la sesión de Miguel, ya acordamos, a petición de algunos, que la sesión de Miguel y esta sesión van a ser en español, y las sesiones de Nico, obviamente Nico no habla en español, así que va a ser sus sesiones en inglés, ¿no? Pero va a quedar todo guardado para que se pueda revisar después con tiempo. Entonces, eh, en radioastronomía el interés, ¿cierto?, es a partir de la necesidad de la caracterización física de regiones en el espacio, ¿cierto? Eh, como es la distribución de esta molécula en particular, HNC, que está en una región, esto es en Orión, ¿cierto? Y cómo se distribuye esta molécula en la región del espacio, y uno le gustaría caracterizar en este lugar, ¿cierto?, sobre esta distribución para saber la dinámica, las razones que llevan a la formación de este objeto, y también evaluar lo que viene a futuro
para este tipo de objetos de acuerdo a la evaluación física de las variables que tiene. Entonces, se quiere medir cerca de una región como esa. Entonces, usualmente esto se hace a través del uso, por ejemplo, de una cámara de microondas, debido a la frecuencia de emisión de esta molécula en su transición 1-0. Esto hace entonces, está forzando de que uno necesita ocupar cierto tipo de instrumentación a una frecuencia específica. Entonces, si es que, claro, si es que el modelo de emisión de esa molécula hubiese entregado la frecuencia de emisión de línea en longitud de onda óptica, estaríamos viendo el diseño de componentes que son ópticos o infrarrojos, pero en este caso la molécula es lo suficientemente pesada para que las líneas de emisión al final ocurren a frecuencias de microondas y necesitamos entonces desarrollar instrumentación de microondas eh, o de radio para poder medir este tipo de distribución. Entonces, las razones que tienen que ver con resolución angular y ese tipo de cosas tienen más que ver con teoría de antenas, que no las vamos a tocar en este caso, pero sí, para una antena dada, nosotros tenemos que acoplar esa antena a detectores de la frecuencia que nos interesa para poder ejecutar este tipo de medición. Entonces, en este caso, aquí está el instrumento que se llama Argus, que tiene 16 píxeles, y cuando se pasan estos 16 píxeles así de forma de barrido, entonces al final se termina midiendo cada una de las posiciones de la nube, en este caso OMC1, para poder después sacar las variables físicas. Entonces, ya, pues estos son, en el foco del telescopio se ponen estos píxeles que parecen, ¿cierto?, unas bocinitas chiquititas, pero desde el punto de vista de el circuito de microondas que permite medir la señal, necesitamos entonces, por teoría de circuitos y por razones teóricas que van a ver mañana en la sesión de Miguel, que lo primero que se necesita en un circuito de microondas es que la señal sea amplificada porque es extremadamente débil y amplificada con bajo ruido porque la electrónica siempre agrega ruido electrónico a la señal que uno quiere medir. Entonces, amplificar la señal tanto como se puede, agregando el menor ruido electrónico posible. Entonces, si el ruido electrónico es alto, lo que significa es que yo tengo que pasar mucho tiempo midiendo esa región en particular que quiero medir para poder llegar a una detección que yo también como observador me propongo. Es decir, quiero medir con una razón señal a ruido donde la señal tenga 10 veces la caracterización del ruido, entonces tengo que pasar cierto tiempo integrando la señal hasta que la señal aparece por sobre el ruido por agregamiento coherente de la señal. La señal que persiste es la señal coherente que viene desde la región y obviamente es por estadística las variaciones o fluctuaciones aleatorias del ruido, esas en realidad no van creciendo de forma coherente como lo hace la señal propia que quiero medir. Entonces, al final, el juego este se trata de que, como decía, necesitamos amplificar tanto como sea posible y con el menor ruido agregado electrónico posible. Entonces, en este caso, ¿cierto? La tecnología que se implementó en Argus, que está acá, consta bueno, este no es el módulo de Argus en particular, pero lo que uno encuentra en los módulos multichip usuales de las cámaras de radioastronomía es una cadena de chips como este que están acá, y cada uno de estos son un MIMIC, que están aquí estos cuadraditos negros que les decía yo que tienen como un milímetro de largo en esta dimensión. Entonces la señal que viene de la bocina entra aquí, se amplifica, se amplifica, se amplifica y sale otra vez para una subsiguiente operación analógica que yo determino que el circuito necesita. Por ejemplo, mezcla para poder bajar la frecuencia RF que estoy midiendo y llevarla a una frecuencia que puedo muestrear con digitalizadores
comerciales. Entonces, en este caso es así como funciona. Entonces, este elemento que está acá, si ustedes se fijan, está la bocina, y después la señal desde la bocina se rutea a esta guía de onda, y lo primero que se encuentra desde el punto de vista activo es con un amplificador de bajo ruido, que tiene que amplificar tanto como sea posible, agregando el menor ruido posible a la señal. Esos son como los requerimientos de gran escala que tiene ese componente. Entonces, claro, uno podría implementar este amplificador de bajo ruido de diferentes formas. Uno es como el típico, en el cual pongo componentes distribuidos, un transistor y una bobina en vez de un inductor y un capacitor, también como la forma de uno de estos tarros que ocupamos acá a baja frecuencia. Pero en realidad, cada uno de ellos le incorpora al diseño del circuito en sí eh, problemas que tienen que ver con el tamaño físico de los componentes. Entonces, llega un punto donde yo tengo que ir a tan alta frecuencia que el tamaño del componente que yo ocupo para generar este amplificador de bajo ruido me está generando al final problemas de que te permiten generar la adaptación de impedancia que tú quieres, por ejemplo, o generar resonancias que te matan la ganancia que tú quieres lograr con el transistor. Sabes que tiene un transistor que tiene que dar, por ejemplo, 5 decibeles si está bien adaptado, pero en realidad tú lo estás ocupando y te da medio decibel. O sea, hay algo en el circuito que rodea, en el circuito periférico, que está impidiendo poder sacarle el mayor provecho posible a ese componente. Entonces, eh, el MIMIC sale como una necesidad de poder integrar y reducir cada vez más el tamaño de los componentes, cosa de poder, al reducir el tamaño de los componentes, uno puede subir en frecuencia. Mientras más grandes los componentes, solamente van a operar en frecuencias bajas. Entonces, si uno quiere diseñar amplificadores de bajo ruido o componentes de frecuencias de más de 100 GHz, tiene que ir básicamente a, a las capas de integración más profundas que existen en la tecnología hoy día, ¿no? Por eso la necesidad de integrar en MIMIC. Bueno, y aquí una otra vista de más o menos lo mismo, ¿cierto? Es nuevamente el Argus aquí en 16 píxeles, y aquí abajo están los módulos que les mostraba como de forma interna. Aquí está el concepto, donde está estos módulos que tienen integrados los chips, y se les inyecta una señal de LO que viene desde acá porque tienen estos mezcladores internos para poder descargar las frecuencias de RF que a uno le interesan, a llevarlas a frecuencias que son utilizables por la electrónica digital convencional. Así es como se van integrando este tipo de elementos en receptores útiles para la radioastronomía. Y estos dos que están acá son el estado del arte hoy día, son las cámaras que tienen mayor cantidad de píxeles en uso en radioastronomía hoy día. Este Argus está montado en lo que se llama el Green Bank Telescope. Funciona a 100 GHz en la banda W que se llama, y el Green Bank Telescope tiene 100 metros de diámetro y está en West Virginia. Es como la antena móvil más grande del mundo. Y este otro es COMAP, eh, que la Lili conoce harto de él, ¿cierto? COMAP es un arreglo de 19 píxeles a esta frecuencia, también es como el arreglo más grandote que hay, y que está montado en el foco en el foco Cassegrain de un telescopio de 10.4 metros en Owens Valley. Estas son como las integraciones de la tecnología en sistemas típicos. Entonces, como les decía, inicialmente, no sé si se alcanza a ver tanto aquí, pero este tipo de circuitos comenzó su desarrollo desde el punto de vista del uso distribuido de los componentes. Entonces acá, cuando nosotros veíamos originalmente, ¿cierto?, esto que está aquí, esto era un amplificador de bajo ruido completo. Pero cuando empezó la tecnología, estas partecitas negras que están acá eran transistores únicamente. Solamente transistores, que era como la unidad eléctrica menor dentro del entorno del circuito.
Entonces, estos que están acá eran condensadores de desacoplamiento, ¿cierto? Resistencia, que uno podía ir básicamente soldando ahí para poder establecer el circuito que uno diseñó, pues diseñó a mano un circuito y lo implementaba, ¿cierto? En PCB en este caso, pero a partir de componentes distribuidos y discretos. Después esto fue migrando a lo que se llama MIC, bueno, este ya es un MIC, en realidad la versión anterior más rudimentaria, pero donde, claro, en una guía de onda que está acá se van poniendo transistores individuales, tac, tac, tac. Y estos son, en este caso, esto es lo que voló en un satélite que se llama WMAP, que se lanzó el año 2000 y que se fue a donde está el James Webb ahora, lo que se llama el segundo Lagrangiano del sistema solar. Y, y entonces, claro, se fue con este tipo de tecnología, MIC, también pues, súper eficiente en ese momento, pues el momento del desarrollo de la tecnología decía que esta era la forma más eficiente en rendimiento de poder lograr este tipo de circuitos. Sin embargo, el hecho de que ocupa componentes distribuidos, lo que al final está haciendo es que se reduce el ancho de banda. Entonces, yo solamente puedo generar las condiciones de ganancia y de ruido que yo necesito, pero en un rango de frecuencia que es muy estrechito. ¿Sí? Y eso es, al final, puramente debido a las características individuales de cada uno de los componentes del circuito que uno genera, es decir, que uno usa, es decir, las características eléctricas de este capacitor, las características eléctricas de este otro. Cada uno de ellos está mermando el rendimiento de microondas con el fin final, valga la redundancia, de lograr ruido y ganancias que requiere. Entonces, al final, estos componentes, si bien siempre funcionaron de forma perfecta o idónea, por así decirlo, para la aplicación, siempre fueron posibles utilizar en aplicaciones de muy poco ancho de banda. Entonces, cuando uno quiere empujar a gran ancho de banda es cuando tiene que integrar en la capa siguiente. Entonces, y este tipo de componentes, así como esto, al final, para poder desarrollar receptores completos, se integraban de esta forma, donde cada uno de ellos, ¿cierto?, corresponde a estos bloquecitos, ¿no? Cada uno de ellos corresponde a un circuito en particular, entonces, eh, entonces, de forma distribuida también voy poniendo diferentes componentes que al final forman un sistema de microondas en este caso, que tiene, como les decía, el circuito que baja la frecuencia, que se llama el mixer, ¿cierto? Se le entrega un oscilador local que junta la señal RF que viene desde la bocina con este oscilador local para llevarlo a lo que se llama la frecuencia intermedia y poder medirlo con... No sé por qué está pasando esto. ¿Cable? No, no tiene. Esto que está acá para poder medirlo con el digitalizador. Entonces, no deja de ser, por mucha integración que tenga, no deja de ser un sistema que es voluminoso, donde cada uno de estos bloques va a necesitar su propio enfriamiento, su propio biasing, que es la entrega de voltaje y corriente necesario para que funcionen estos circuitos. Entonces, para echar a andar un circuito como este, al final necesito una funcionalidad de operaciones alrededor del sistema que es bien intenso. Y eso la verdad es que yo podría en realidad bajar en una capa más la integración de esto y transformar esto en un chip, esto o en una parte del chip, esto en otra parte del chip y juntar todo en un mismo chip. Y eso va a quedar, al final todo este sistema se va a reducir en un bloque como este, o ya en un bloque como este, ya que hay que inyectarle LO y todo eso. Pero, pero es hacia allá donde va el desarrollo de la tecnología.
tratar de integrar tanto como sea posible. ¿Ya? Entonces, bueno, y así en este caso, los chips con los cuales se está trabajando en este momento, en bandas de frecuencia como 3 milímetros, banda W, integra este tipo de componentes que son los transistores, ¿cierto? Estos son los transistores y aquí las diferentes etapas de formación de inductancias y capacitores se hacen ya sea con líneas de transmisión, como esta que están acá, una línea de transmisión angosta, que al final termina siendo un inductor, con esta otra línea de transmisión ancha, que forma un capacitor, en tecnología microstrip o microcinta, y aquí hay otro tipo de componentes que van a tierra, que están diseñados en el chip, que también son resistencia y también son capacitores. Entonces, cada uno de estos componentes puede ir integrado, ¿cierto?, dentro del mismo chip de esta forma. De ahí se pueden implementar diferentes eh, 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 arquitecturas de amplificadores, como este que tiene transistores en paralelo para poder amplificar, que tiene la idea de poder lograr mayor potencia de salida si es que uno pone transistores en paralelo, o estos que van en línea si es que uno quiere el mejor rendimiento posible, algo así. Entonces, en este caso, este curso lo que intenta es poder entender, ¿cierto? Eh, cómo logro diseñar el circuito que después se implementa en uno de estos circuitos, ¿no? Entonces, tomo como les decía, un modelo para este transistor. Yo conozco el modelo de este transistor. Sé cómo reacciona en la característica voltaje-corriente. Si yo le inyecto cierto voltaje o lo mantengo en operación en cierto voltaje, ¿cómo va a amplificar a la salida? Sí. Entonces, ese modelo de elementos condensados pasa a ser una cajita para eso. Es una caja negra. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer en AWR es cómo diseñar la periferia alrededor de ese modelo de transistor para quedar contentos con un diseño de un amplificador de bajo ruido que funciona en el ancho de banda que tú quieres, la frecuencia que tú quieres y que te entrega el ruido y la ganancia que supera tus requerimientos iniciales. Eso lo va a plantear Nico cuando diga vamos a trabajar con este amplificador y vamos a diseñar el circuito usando este tipo de tecnología. No, yo creo que es una idea, ¿no? Seguramente va a decir, por ejemplo, fosfuro de indio, hasta llegamos, o silicio germanio. ¿Mm? Como comentario, creo que las preguntas como de lejos del profe no se escuchan tan bien acá, así que si es que quizás las pudieran decir más fuerte. Ya. Eso estaría bueno. ¿Alcanzáis a escuchar lo que habla Gonzalo, no? Sí, pero muy como medio difuso. A lo mejor las dejamos para el final las preguntas, ¿cierto? Estaría mejor. Ya, entonces, un circuito como el anterior que habíamos visto en esta etapa por acá atrás, ¿cierto? Uno lo conceptualiza usando estos componentes, ¿cierto? Y este circuito completo que vemos acá tiene con requerimientos, o por lo menos está ahí el concepto, y yo tengo que diseñar estos subcomponentes que están acá para poder cumplir con los requerimientos que yo tengo en términos de ruido, ¿cierto? Y ganancia. Eh, porque, porque yo tengo una señal que es débil, pero débil a tal punto, y tengo que detectarla con un detector de potencia como el que está ahí, que tiene un piso de ruido relacionado a tanta potencia en dBm, entonces tengo que llegar con más potencia que el piso de ruido del detector
por lo tanto, la ganancia involucrada en este circuito va a cumplir con esos requerimientos de detección. Entonces, bueno, es así como para un sistema completo como este, que es un receptor heterodino, ¿cierto? Necesitamos nosotros que estos componentes estén organizados de cierta forma para poder maximizar el rendimiento de este sistema, y eso lo podrán ver mañana cuando Miguel Martínez en su presentación hable acerca del rendimiento de receptores de acuerdo a la ecuación de Friis. Y, y entonces se van a dar cuenta realmente de que, bueno, no es llegar y tener aquí cualquier ganancia y cualquier ruido intrínseco, tampoco da lo mismo tener cualquier componente que le sigue a la bocina y conectarlo con el primer amplificador. Entonces hay una serie de cosas que uno no puede dejar al azar, sino que tienen que cumplir de acuerdo a requerimientos, pero también a una evaluación técnica que se puede ocupar en este caso en base al uso de la ecuación de Friis. Así que van varias cosas avanzando de la mano. El diseño de los componentes, el funcionamiento del circuito en general de acuerdo a requerimientos, ¿cierto? Y la parte teórica. ¿Eh? Entonces, bueno, les había mencionado un poco acerca de que los componentes que están en estos chips son, en este caso, en su versión más extrema de la integración, son transistores, ¿cierto? Cada uno de estos bloquecitos chiquititos, ahí dice 1 metro, es 1 milímetro en realidad, estamos mal. Cada uno de estos bloques negritos es un transistor, y un transistor en este caso, al hacerle una foto específica al elemento que está ahí, uno puede ver esta estructura. Entonces, esta parte que está acá, que es el que recibe la señal, que viene de la bocina, se inyecta aquí, y internamente, si yo pudiera hacer un zoom, veo que se divide en estas dos patitas. Estas dos patitas se extienden aquí hasta el final, y cada una de estas es lo que se llama un gate para el transistor. Y este transistor, entonces, esto que vemos acá, es lo que se llama un transistor de 2 dedos, o two-finger transistor. ¿Ya? El transistor de 2 dedos, entonces, tiene el source, que es la tierra, en este caso es la tierra del transistor eléctrico, ¿cierto? El drain, que es el drenaje por donde salen los electrones ya amplificados luego de la transconducción y salen a la etapa siguiente, en este caso, para acá, ¿cierto? Y el gate, que es este que está aquí al medio, que es donde viene la señal RF, en este caso. Entonces, la señal RF lo que hace acá, ¿cierto? Está establecido un circuito de corriente, ¿cierto? Donde los electrones circulan por este canal que está aquí abajo. Oh. Los electrones circulan por este canal que está acá y salen por el drain. Entonces vienen por aquí los electrones, se meten por dentro y salen por el drenaje para acá. Y lo mismo ocurre desde acá. Este es el source, pasan por debajo del gate y se van para acá. Entonces, ese es el circuito como de alta cantidad de electrones. La señal en sí trae muy pocos electrones a la entrada porque es una señal débil. Entonces viene con una señal que es bastante débil, pero se inyecta aquí en el gate. Y lo que hace la señal del gate es que la frecuencia de oscilación que trae la señal cósmica que está en el gate, lo que hace entonces es modular, porque esta lo que está haciendo es aumentar el campo que está aquí debajo del gate, y modulando entonces la cantidad de electrones que circulan por aquí por el canal. Entonces, si aquí yo tengo una señal modulante, ¿cierto? En el gate, que es una señal de 100 gigas, aquí tengo un flujo continuo de electrones, pero la señal de 100 gigas va a quedar impresa en el flujo de alto electrón, dado a que va a estar modulando entonces el canal de conducción que está aquí. Entonces, como que permite el paso y lo restringe de una forma que es periódica, proporcional a la señal que está por el gate, que es esta que ven acá, que es la señal cósmica en este caso. Entonces, así como la señal cósmica se traduce
en una señal de mayor volumen de electrones, ¿cierto? Y al proceso eh, la, eh, de la multiplicación de electrones de señal que van avanzando es lo que se llama transconductancia. Entonces, tengo una señal aquí en el gate que se imprime en el flujo de electrones grande y ese proceso se llama transconductancia. Inyecto una señal en el gate y después la amplifico y la saco por el drain. ¿Sí? ¿Se sigue? Vale. Qué bueno que se sigue, porque aquí como que mostrando la cajita y para allá, de repente, no sé qué tanto se aprecia. Esto es PET. Esto en realidad son GEMS, pero los GEMS son PETs al final. La única gracia que tiene el GEM, que en realidad no es como la única, sino que es tremenda gracia al final, es que los electrones cuando van viajando por el canal encuentran muy poca resistencia porque en realidad no van interactuando con la malla del sólido, sino que van viajando por un pozo de potencial. Aquí se genera, en la juntura se genera un pozo de potencial donde ellos van viajando sin interacción con la malla física. Entonces, es como que se llama, es un gas de electrones de dos dimensiones. Entonces, el hecho de que, no, que los electrones van viajando sin interacción con la malla física, significa que en realidad esas interacciones son las que al final producen ruido dentro de la señal, o ruido dentro del amplificador, y en este caso eso no ocurre. Así que, o ocurre en una forma súper controlada. Entonces, claro, este transistor tiene dos fingers, que son estas dos gates que van por acá. Yo podría tener transistores de 4 fingers, o de un finger, como uno quisiera. Eh, pero ya la forma en la que uno diseña el transistor en sí, yo creo que esto lo vamos a dejar como para otra etapa. En este caso, vamos a considerar de que tenemos un transistor, ¿cierto?, basado en una tecnología de heteroestructura como esta, pero vamos a utilizar, ¿cierto?, el modelo que describe el funcionamiento eléctrico para poder diseñar un amplificador de bajo ruido. ¿Ya? Estas fotos son las fotos que cuando si yo hago un corte transversal aquí y veo el gate, ¿cómo es el gate? El gate tiene esta forma. Eh, y es aquí donde va al final circulando la señal cósmica que viene del RF. Yo le llamo cósmica, pero puede ser la que uno inyecta, ¿no? Y esto que está aquí abajo es lo que se llama el largo del gate, gate length. Mientras más corto el gate length, mientras más corto esto que está aquí, el amplificador va a poder operar a más alta frecuencia. Entonces lo que se busca es integrar hasta que el gate sea lo más delgado posible. Y ahí es donde se está trabajando en este momento con tecnología que tiene 20 nanómetros de largo. Y el largo es este largo, esto que está acá es otra cosa. A esto se le llama ancho. Aunque parece largo ahí, pero en realidad a eso se le llama ancho. Y a esto que está aquí es largo. ¿Y por qué se le llama largo? Porque es el largo eléctrico que tiene que atravesar el electrón cuando viaja debajo de él aquí por el canal. ¿Okay? El largo eléctrico del electrón. Si vaya a preguntar, tiene que preguntar fuerte porque para que la verdad, mi pregunta va como a cómo fabrican esto. no, pero esto es depositación, electrodepositación, claro, atómica. Y van depositando átomo por átomo para ir generando. Claro, claro. Claro, entonces, bueno, por ahí va esto. Y al final, claro, algunas de las aplicaciones donde este tipo de tecnología está operativa o operó, ¿cierto? El GBT que les mostraba, ¿cierto? El Argus que está funcionando, BLDA hoy día, ¿cierto? Son todos los telescopios que forman parte del arreglo interferométrico en Estados Unidos, todos funcionan con GEMS o con MIMICS, y los EVLA también, el BLA.
porque en realidad funciona como hasta 50 gigas, entonces hasta ahí toda la tecnología que se implementa está hecha con Minix. Después la banda 3, la banda 2+3, ¿cierto? De Alma también. Bueno, otro montón de cosas. Entonces, para hacer el trabajo con este tipo de estructura de diseño, ¿cierto? Es que vamos a trabajar con el software AWR. En esta presentación están estos links que lo pueden llevar a descargar el software. Aquí se descarga el software. Aquí pueden sacar la licencia del software. Para poder sacar la licencia necesitan poner alguna dirección de correo que sea institucional. Es decir, si tienen UDEC o Astro UDEC, esa es la dirección de correo institucional que pueden usar para sacar la licencia. Si ponen otra dirección de correo, no la van a poder descargar, porque está ligado a actividades académicas de la universidad. ¿Ya? Y después hay otro que se llama el TXLine también. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahora, chiquillos? Vamos avanzando. Good, hay un good por ahí. Ya, voy a seguir con la siguiente tabla. No. Ya. Entonces, no sé cómo vamos a lograr hacer esto, pero lo había hecho así en línea. Lo que estoy mostrando es el software AWR. ¿Ya? Espero que, no sé si ya se lanzaron algunos como para poder instalarlo, pero vamos a hacer una revisión súper básica de cómo funciona y cómo poder visualizar revisiones de circuito y también poder graficar, ¿cierto?, los parámetros con los que usualmente vamos a trabajar en el diseño de componentes. ¿Ya? Entonces, si yo abro el software, lo primero que me encuentro es esto, ¿cierto? Y acá hay dos tipos de diseños que uno puede hacer. Uno es en base a componentes ya desarrollados, que se llama el diseño esquemático, ¿cierto? Si no veo nada, supongo que es eso. Eh, Diseño esquemático, donde yo puedo arrastrar componentes para su utilización. Y el otro tipo de diseño es el diseño en estructura electromagnética, pero el software, una gracia que tiene es que yo puedo poner componentes aquí que ya están modelados y pedirle al software que transforme el componente, este circuito esquemático en un diseño planar, que es como se va a ver finalmente el circuito que yo estoy diseñando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la forma en la que uno usualmente parte trabajando con el software, aparte de abrir la ventana esquemática, es que tiene que definir, ¿cierto?, en qué frecuencias vamos a trabajar. Aquí nosotros podemos decir que vamos a trabajar entre 0,1 y 12 gigas y con pasos de 0,1 gigas. Entonces vamos a ver una estructura como una línea de transmisión primero en este rango de frecuencia y después vamos a ver un filtro, algo así, cómo podemos implementar un pequeño filtro. ¿Ya? Entonces, frecuencia de inicio, frecuencia de término y el paso. Después replace, apply. Y, ¿qué más? No hay mucho más que fijar acá. No, esto está todo de forma básica, ya está bien ubicado. Acá en Global Units uno se encuentra con las unidades específicas con las cuales trabaja el sistema y puedo cambiarlas. Puedo decirle que quiero trabajar en giga o en mega, kilo, y de ahí las unidades de capacitancia, inductancia. Así que desde el punto de vista de las unidades uno puede trabajar en. Entonces,
por ejemplo, aquí me cambié, esta es la ventana del proyecto, ¿cierto? Donde abrí una ventana esquemática. Yo podría entonces abrir una ventana de elementos ahora para empezar a buscar algunos componentes básicos y empezar a armar mi circuito esquemático para simulación, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, que es como lo más sencillo, usando el concepto de la tecnología MIMIC, es una línea de transmisión como, como esta sección que está aquí, ¿ya? Esta sección que está aquí es una línea de transmisión, básicamente, que funciona en lo que es la tecnología de microcinta o microstrip. Entonces, lo que puedo hacer yo es tomar esta línea, este modelo. Aquí en este caso, cuando yo aprieto microstrip, aparecen varias líneas de transmisión o varios componentes en tecnología microstrip que ya están diseñados, ya están prediseñados, están modelados y funcionan bien hasta cierta frecuencia como límite de acuerdo a la tecnología que estoy ocupando. Pero en este caso, por ejemplo, hasta yo diría unos 60, 80 GHz uno puede confiar en estos modelos que tenemos acá, ¿ya? Entonces, si vamos a ocupar líneas de transmisión, entonces vamos a buscar a esta que es como la línea de transmisión básica y típica, ¿cierto? Y para poder hacer la evaluación, necesito agregar un puerto a la entrada en el cual se inyecte la señal y después otro puerto de salida, que la verdad es lo que hace es emular, ¿cierto?, el funcionamiento de un sistema de medición. Es como tener un instrumento que se llama analizador de redes, que al final uno toma un elemento de un circuito, le inyecta una señal por un lado y la saca por el otro. Y es así como funciona esto. Y en este caso lo que les voy a pedir es que vean por ahí lo que significan la evaluación de los parámetros S, que son los parámetros de dispersión para la evaluación de componentes de microondas. Son los que, por ejemplo, evalúan eh, la ganancia de cierto componente o las pérdidas de cierto componente o las pérdidas de retorno, que es cuánta señal se devuelve cuando yo le inyecto por acá, cuánto se devuelve a la entrada y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, mi línea de transmisión que tengo acá tiene 10 milímetros de largo, que es bastante largo para lo que estábamos viendo de un chip, eh, pero no importa, no, tiene 1 milímetro de ancho. Pero ¿en qué tipo de sustrato estamos trabajando? Todavía no lo hemos definido. No sabemos en realidad qué significa una línea de transmisión microstrip. Desde el punto de vista físico sabemos que tiene esas dimensiones, pero arriba de qué tipo de sustrato está montado no sabemos. Entonces, para eso hay que definir primero el tipo de sustrato. Y uno se dirige acá, donde están los sustratos, más sencillo, ocupamos el microstrip substrate definition, lo pone ahí. Y aquí nos dice algunas variables que son importantes de entender, que en este caso, por ejemplo, ¿eh? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la constante dieléctrica del material? En este caso, este nos está visualizando cómo sería esa línea de transmisión, que tiene cierto largo hacia allá, ¿cierto?, que tiene un material dieléctrico en el medio y que tiene una capa conductora acá abajo que se llama el plano de tierra. Entonces, cuando existe esta línea de transmisión y yo le inyecto una señal, claro, hay una corriente eléctrica que se desplaza por el metal que está aquí arriba, ¿cierto? Pero esa corriente eléctrica eh, establece un campo eléctrico entre esta línea de conducción y este que está abajo, que es el plano de tierra, y el campo eléctrico va entre la línea de conducción y el plano de tierra.
Y entonces, la eficiencia de transmisión energética en este tipo de estructura va a depender, ¿cierto?, de la constante dieléctrica del material, pues de este medio dieléctrico que tenemos acá. Entonces, en este caso, claro, uno puede ponerle cualquier cosa acá, ¿cierto? Por ejemplo, este R4 sería como un material 3.6, los Mimics con los que trabajamos usualmente con Nico tienen constantes eléctricas que son 6 o 9 o 11, pero los medios con los cuales trabajamos usualmente acá, FR4 y placas que son que uno puede comprar en el mercado, tienen constantes eléctricas que son bastante chicas, como más cercana a la constante eléctrica del aire. Entonces, ¿cuál es el espesor de este dieléctrico acá? Para poder establecer el campo eléctrico que a mí me interesa y así transferir la energía por el circuito de la forma que yo quiero. Eso se define acá y está dado por la tecnología, es decir, voy a comprar una placa FR4 y esa placa va a decir, tiene, no sé, 1 milímetro de espesor o 2 milímetros de espesor. En este caso, no sé, pongámosle ya, 1,5, no sé cuánto es lo típico, 1,5 milímetros de espesor, y el T es el espesor que tiene el metal acá arriba, y que también parece que tiene que ver con el metal del plano de tierra, pero este plano de tierra es un poco lo mismo. Ya. La resistividad de los metales, si es que uno quisiera trabajar con algo que no es perfecto, en este caso sí es perfecto, las pérdidas de la estructura también están, uno las puede definir, pues si conoce cuáles son los valores de tangente de pérdida o cómo se va a generar las pérdidas por esta tarjeta que voy a ocupar yo, puede ponerlo acá. Y ahí entonces está listo, ya está definido cómo va a ser este medio físico que yo voy a ocupar para poder transmitir energía. Entonces, ahora que ya está hecho esto, le puedo pedir al software que me muestre cómo se ve la estructura planar. Y ahí tengo entonces una línea de transmisión que tiene 1 milímetro de ancho y tiene 10 milímetros de largo. No sé qué tanta gracia tiene, pero es lo que es. Desde ahí va un puerto está aquí y lo que vamos a hacer es inyectarle energía y sacar la energía o visualizarla desde el punto de vista de los parámetros de ese en realidad, para ver qué tan eficiente es. Entonces ya tenemos nuestra estructura, sabemos también entre qué frecuencia y qué frecuencia lo vamos a analizar, entonces ahora hay que básicamente analizarla, ¿cierto? Entonces volvemos aquí al proyecto y le decimos que queremos evaluarlo desde el punto de vista rectangular para ver sus parámetros S, que en realidad son cuántas pérdidas tiene el medio de transmisión, ¿cierto?, en esta estructura, porque en realidad es una línea de transmisión súper sencilla. Entonces, decimos que queremos agregar una medición dentro de este gráfico y justo vamos a trabajar con parámetros de puerto, parámetro S, con cantidades que son de magnitud en decibeles, ¿sí? No olvidarse de que queremos ver decibeles, y le vamos a agregar entonces un gráfico que se llama de los parámetros de dispersión. Vamos a evaluar cuánto se devuelve desde el primer puerto cuando yo le intento inyectar por el primer puerto, se llama S11, ahí apareció ya, y cuánto se transmite a través de la estructura, que eso se llama S21. Entonces, esto quiere decir que es lo que mido por el puerto 2 cuando inyecto algo en el puerto 1. Eso quiere decir en forma más o menos estricta de los parámetros. Entonces, ya está definido lo que quiero medir desde este circuito y tengo la estructura física. Ahora entonces mido los resultados y tengo ahí una línea de transmisión buena, mala, ya es otra cosa. Pero aquí me está diciendo que entre 100 megas y 12 gigas, este es el tipo de funcionamiento que tiene. No es muy buena esta línea de transmisión, estamos viendo de que a esta frecuencia yo debería tener básicamente
una transmisión ideal o pegado al cero acá, y unas pérdidas de transmisión que son más abajo de 20 decibeles. El azul es el que me muestra qué tan mal estoy acoplando la energía. Entonces, mientras más alto sea el azul, más mal estoy acoplando la energía en la entrada para que llegue a la salida. O a la entrada ya está rebotando toda la salida. Entonces, hay una cosa que se puede hacer acá, y desde el punto de vista básico, ¿no? Es que puedo, si no estoy tan seguro que cuál es el ancho de la línea específica que estoy trabajando para que sea una transmisión ideal, entonces puedo tomar esta herramienta que se llama el tuner o el sintonizador, ¿cierto? Se llama tuner ahí, y yo ahora voy a elegir cuál es la variable que quiero modificar para poder encontrar un rendimiento óptimo. Entonces ya sé que es el ancho el que me estaba molestando, así que le decimos que yo quiero trabajar entre 0,1 milímetros de ancho hasta 3 milímetros de ancho, y voy a dar pasos de 0,1 también para no ser tan lento. Y vuelvo a mi gráfico, básicamente. Vuelvo a mi gráfico acá y empiezo a mover el túnel para ver qué onda. Oh, y ahí mira, está mejorando, pero muchísimo. De hecho, creo que puede dar un poco más. Entonces llegué a que con un ancho de 3,5, puedo seguir aquí creciendo, ¿cierto? Y ahora se echó a perder. A medida que sigo creciendo, se sigue echando a perder. Entonces, pasé por un óptimo. Pasé por este óptimo. 3,5 es el óptimo del ancho para este esquemático, y ahora puedo verlo otra vez acá. Y bueno, lo único que hizo es que pasó de tener un milímetro de ancho a 3,5, ¿no? Eh, Otra cosa es que uno puede saber cuál es su estructura con la cual va a trabajar, pero no quiere hacer este tipo de optimización manual como para saber cuál es el ancho específico para una línea de 50 ohms. Y puede ayudarse con una herramienta del AWR que se llama TX-Line, que nos da cuál debería ser la estructura óptima para la impedancia de 50 ohms que yo estoy buscando. Entonces le defino yo algunas características específicas a este, como ya dijimos que era 3,38, ¿cierto? 3,38, con tangente de pérdida que da un poco lo mismo. 50 ohms, la voy a ocupar a 10 gigas, ya, ¿por qué no? Y un largo eléctrico 90 grados da un poco lo mismo, porque el largo eléctrico tiene que ver con el largo físico de mi estructura final, pero en realidad el largo no va a definir un impedimento para la transferencia de energía. Entonces, una vez que yo tengo estos parámetros definidos, le digo a este software que me sintetice. Tengo que definir otra cosa más. ¿Cuál es, cuál es el alto del dieléctrico? Dijimos que el alto del dieléctrico era 1,5, ¿cierto? ¿Y cuál es el espesor del metal? Y dijimos que era 50 micrones. Y ahora le decimos que sintetice. Y cuando sintetiza, nos entrega que el ancho óptimo es 3,62. Entonces, yo lo que hice a mano fue mover un poco estos valores de ancho, y me dio de acuerdo al gráfico que 3,5 era el óptimo, así que si hubiese puesto lo que me dice el TX-Line, habría dado la verdad que bastante cerca del óptimo. De hecho, podemos probarlo. ¿Sí, no? Claro, da óptimo a 10 gigas. Da óptimo a 10 gigas, no antes. Sí. Ya, pero aquí es donde uno tiene la oportunidad de poder hacer la sintonización para el rango de frecuencia que a uno le interese.
claro, el TX-Line fue explícito a lo que es Giga, pero yo puedo en realidad querer que todo este rango esté bien optimizado. Y como se puede ver, que la transmisión de energía, que es lo que sale por el puerto 2 cuando le inyecto por el puerto 1, está en este caso en su nivel óptimo, que es que no hay pérdida básicamente. Si hubiesen pérdida, entonces la potencia que yo le inyecto cae en 20 decibeles respecto de la entrada. Y eso es lo que aparece ahí. Después entonces, yo, una cosa que podemos hacer como para avanzar un poquito aquí es eh, tomar esta estructura ya, pues, ya, tomo esta estructura y la copio acá y después la copio de nuevo, ¿cierto? Ok. Y trato de diseñar lo que es un filtro, resonador, ¿cierto? Para este tipo de estructura a una frecuencia específica. No sé, en este caso, eh, bueno, esto está mal definido, si uno lo diseña así como está, tiene que poner, ¿cierto?, algún término para la señal. Esto es lo que se llama Open Circuit Shunt Start. Y aquí, ¿qué es lo que? Sí, busco un junction. De hecho, me falta un junction aquí. Claro, entonces voy aquí al junction. Y le pido entonces una T de microondas en tecnología MicroStrip. Y aparte de eso, busco un término para esta línea. Y esto es lo que sería un line, ¿no? Open. Esto es un open. Open. Una vez que tengo esto, entonces, claro, voy a poder entonces evaluar. Veamos cómo aparece este esquemático. Aquí está la pura crema, pero la verdad es que lo que falta es organizarlo un poco nomás, ¿cierto? Esto me lo está haciendo difícil, pero, ¿no? Ya. Otra cosa que es importante acá es parametrizar las cosas. Entonces, por ejemplo, voy aquí a output equation. Miguel, ¿cómo estás? Voy aquí a la parametrización, ¿cierto? Y digo, por ejemplo, que el width, pongámosle m width,
va a ser igual a 3,6, que ya dijimos que era como el óptimo, ¿cierto? Ya. Entonces, voy a mi esquemático acá y le digo que quiero que este ancho ahora no sea un número específico, sino que sea la variable parametrizada que definí antes acá en esta global, en esta definición global. Entonces, lo puedo parametrizar diciendo mwidth vale eso, ¿cierto? Y puedo hacer que todos estos también valgan lo mismo. Y este igual. Una vez ya modificado esto, entonces lo podemos revisar en el esquemático y nos encontramos entonces que estas, estas cajitas ahora todas tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Si las alejamos un poco podemos ver qué es lo que está pasando. Acuérdense que el circuito esquemático que acabamos de hacer aquí tiene una línea de transmisión horizontal seguida por una T y luego entonces otra línea de transmisión horizontal y otra vertical aquí en el tercer puerto con un short. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Ah, ya, ahora ve. Entonces, lo que está pasando es que estaba aquí. Si esto, a veces lo ordena, a veces no, o hay una herramienta para poder ordenarlo, Miguel, ¿te acordás, no? Hay una herramienta para poder ordenarlo en estructura. En ese yo lo ordeno a mano. A mano no, sí. Ya. No sé, ¿El cuadrito? Entonces, ahí está. Y al final, claro, si al final yo termino haciendo una estructura que habíamos presentado aquí como esta línea de transmisión que tiene una T aquí al medio, por ejemplo, esta que tenemos acá, en términos de la parametrización del circuito tendría que ser más o menos como este, ¿cierto? Y habíamos visto entonces que ahora tenemos un parámetro que es el ancho de la traza a 50 ohms. Y vamos a ver entonces el gráfico y lo graficamos. Oh, nos encontramos con esta belleza. Esta belleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que este rendimiento que estamos viendo acá nos está indicando de que este circuito está transmitiendo, porque ¿cierto? El rojo es lo que sale por el puerto 2 cuando yo inyecto por el puerto 1. Este circuito está transmitiendo a baja frecuencia y luego llega un momento donde no transmite nada. Recordemos de que 1000, o sea, 30 decibeles o menos 30 decibeles en S21 quiere decir de que un milésimo de lo que está siendo transmitido está llegando a la salida, en este caso. Un milésimo, porque es 30 decibeles un factor 1000, 20 decibeles un factor 100, 40 decibeles un factor 10.000. Entonces, en este caso, efectivamente estamos cortando 40 decibeles, por lo tanto, un 10 milésimo en esta frecuencia está llegando al otro lado. Por lo que al final termina siendo un filtro, pero no necesariamente este filtro está a la frecuencia que a mí me interesa, ¿cierto? Yo quiero eliminar esta frecuencia, pero a lo mejor la frecuencia con la cual yo salí de mi esquemático, que lo tengo puesto aquí, no está a la frecuencia que a mí me interesa. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer, ¿cierto? Ya que tengo mis definiciones globales, ¿cierto?
es nuevamente llamar a mi herramienta de tuneo, ¿cierto? Y le digo, ¿con cuál vamos a tunear? Vamos a tunear con el largo de este Open Chunkstar, ¿ya? Y este largo va a ser, mira, digámosle, 50, ¿o no? No, exagerado, 30, lower 2, o sea, lower 0.1, step size 0.1. Aquí vamos a ver un efecto que tiene interesante, ¿ya? Entonces ahí estamos ubicados donde lo que está ocurriendo es que nuestro circuito al final recibe la señal y a la frecuencia esta que está ocurriendo la resonancia, es que de acuerdo al largo de esta estructura que está acá, ¿cierto? La señal entra y cuando se devuelve, se cancela con la que viene llegando y al final nada está llegando ya a la salida. Por lo tanto, hay una cancelación coherente en fase de acuerdo al largo eléctrico que tiene esta línea de transmisión por el lado de acá abajo. Entonces, ahora que vamos a modificar, vemos que si yo muevo este largo, al final estoy bajando la frecuencia de la resonancia, ¿cierto? Estoy agrandando el largo, estoy agrandando, y eso significa que el largo eléctrico está creciendo, y al final, mientras más hago crecer este largo eléctrico en el esquemático, ¿cierto? ¿Viste? Ahora está mucho más largo esta parte, al final la frecuencia de resonancia para filtrar las señales que vienen a la entrada, ¿cierto? Va a bajar. Y si me voy hacia el otro lado, entonces si sigo bajando el largo, entonces estoy filtrando una frecuencia más alta. Entonces sigo estirando y si yo quiero, por ejemplo, eliminar 8.1 GHz desde mi señal de entrada, en este caso, usando esta estructura que es ultra básica, entonces podría poner algo como eso, ¿cierto? Un largo de 4.4, lo miro acá y claro, bien cortito. Y es gracias a este largo eléctrico que está acá, que está de forma coherente o de acuerdo al largo eléctrico, filtrando las señales eh, eh, aquí usando esta T, ¿no? Algo alega aquí, no sé por qué alega, pero esa es la forma en la cual funciona. Y puedo entonces incluso seguir achicando y encontrar básicamente el funcionamiento de mi línea de transmisión como si ese largo eléctrico no existiera, ¿no? Termino en ese sistema de funcionamiento y ahí nuevamente aparece la señal de mi filtro. Bueno, ¿qué preguntas tenemos hasta ahora? Sí, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta específica? Porque, ¿pregunta? Sí, ¿tenéis que preguntar fuerte? El que va ligado a 1.2, donde muestra el diseño, ese formato se puede cortar Sí. de GIF más después Sí, de bajar sí. instantáneamente. Sí. Hay una forma de sacarlo de ahí. Tú puedes pasar de eso a viernes. Y la LTKS va a entender el viernes. También puedes, pero tenéis que partir por el layout. ¿Tú lo hiciste, no? Partir con el layout. Sí. Pero, claro, tú partiste con un layout copiado desde HTTP. No, desde un DXF, desde un DXF. ¿Cierto? Ah, entonces no puede importar. Pero yo entiendo que sí, se puede importar, Cristian. Entonces, tú importas la estructura y después le pones los puertos. Es una simulación un poco diferente a lo que acabamos de ver ahora, porque esto es como basado en el esquemático. El otro se llama Axiem, que es la estructura tridimensional, que aparece tridimensional, pero en realidad la simulación no es
Maxwell 3 dimensiones, sino que se llama 2,5D. Pero claro, se puede. Se puede hacer tanto en HTCS como en AWS. De los que están en línea, chiquillos, ¿alguna pregunta? Te dice harta propaganda, Miguel, a tu clase de mañana. Sí. También tienes que hablar Sí, sobre no, pero mi pregunta es como, más que nada, por la experiencia trabajando en esto, eh, ya existen los materiales que se trabajan para hacer esto a alta frecuencia, el isoformario. al final son los materiales que representan los semiconductores del transistor. Y aparte los mismos Sí, sí. El sustrato. claro. Pero mi pregunta va al sistema, por ejemplo, este de reparto. Hasta aquí se puede trabajar así, porque aquí estamos viendo estadísticas Sí, en una FR4 estándar. claro. El problema de eso es que si tú estás empujando en frecuencia hacia arriba, el simulador te va a decir que vaya a poder seguir ocupando la estructura, pero en la práctica va a tener limitación. Por las dimensiones, no, que las FR4 todas se hacen de forma diferente. No es un material que es sólido, sino que es tejido. Entonces, hay algunos que están tejidos de forma más densa, hay otros que tienen mayor cantidad de óxido. Entonces, tú en realidad no, cuando tú dices FR4 acá, te habla de un FR4 que es ideal. Caracterizar la placa que voy a utilizar para implementar los Eso. Lo mejor sería, claro, diseñar una línea de transmisión, fabricarla y medirla. Y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy así de lejos del ideal. como ¿Sí? Prototipaje. El problema es que a veces la FR4 tú haces este proceso para una placa, FR4. La siguiente que compraste en el mismo negocio es diferente. Sí. Es así de variable el FR4. Pero si tú quieres trabajar profesional con un tipo de estructura y de material que sea fijo, comprar en Rogers, por ejemplo, y te dice, te lo doy garantizado que es la constante eléctrica. Entonces, por eso es como que cómo nos suministramos de insumos. Sí, sí. Y bajo esa misma pregunta, ahora, ¿qué capacidad hay como servicios de colaboración para servicios que ustedes con Italia y trabajan desarrollando esto? Sí. Hasta, no sé cómo trabajan en nivel. Sí. No, la verdad es que no hay mucho problema con disponibilidad de tecnología para hacer lo que uno quiere hacer. O sea, si hay cosas que son de baja frecuencia, lo hacemos acá en Conce, ¿cierto? Pero si tú quieres hacer amplificadores de 200 gigas, probablemente los podemos hacer, nos va a costar un poco más, pero tenemos acceso a qué sé yo, a fosfuro de indio, a silicio de germanio. Va a costar un poco más, pero lo podemos hacer porque tenemos los enlaces internacionales para eso. Pero se puede hacer. No, lo que pasa es que yo creo que una cosa que se puede está bien, y las bandas que tienen acá en Chile son 60 gigas, la banda baja de la marca es una intermedia. Está que tiene a 5 gigas, después de una de 60, Sí. y tiene la otra, y eso se puede hacer ahí. Sí. Tú te metías a la página de Rogers y te pides que te muestre las características de los laminados de alta frecuencia. Y te va a decir que funciona hasta 150, está probado. Pero si te queréis poner más exótico y meterle transistores, ya no te va a servir. Ya tenés que ir monolítico. Es que, si tú diseñas una placa que ya no es una placa pasiva, sino que tiene activos adentro como amplificadores, mixers, ya va a tener que ir a unos mini. Tú no diseñáis el transistor. El modelo de transistor dentro de la línea. Pero no es posible. ¿No? ¿Algo más? ¿Otra pregunta, chiquillos? No sé si alcanzaron a escuchar bien la pregunta de Gonzalo. Ojalá que sí.
3,5 es, dice Don Jones. Así que, bueno, esta era como la forma inicial, original de introducir el software y la motivación al trabajo con lo que se va a realizar como área práctica dentro de este curso de Mimic. Que tenemos a nuestro querido charlista ahí, Miguel, ya está ahí presente. Mañana en la tarde, entre 3 y 5, vamos a tener las etapas prácticas, o en realidad teóricas, y después miércoles y jueves las cosas prácticas de diseño. Así que están todos invitados a seguir participando y también a invitar a todos los que quieran, porque como les decía, estas cosas van a quedar grabadas, por lo tanto pueden acoplarse cuando quieran y después podemos ir revisando también los conceptos que se vean dentro de esta clase y no quedan tan claros, los podemos ver después a posteriori, así que no hay ningún problema, chiquillos, ¿no? Ánimo y métanse nomás si les parece que es interesante, pero a veces quedan un poco confundidos con algunos tópicos, le damos igual nomás, nos juntamos, conversamos, tenemos algunas sesiones post-mortem que se llama, ¿ya? David. Profe, solo quería hacer una solicitud, si es que podían prender los demás su cámara para tomar una fotito y dejar registro de la actividad. ¿Cómo aparecer? Acá atrás me van a aparecer dos coladillos. Voy a hacer que se la cámara. Sí, que sí. Bueno, no sé. Violando la pandemia. Eso, ahí apareció Bastián, Brian. Profe, si puede dejar de compartir, así se pueden ver como todas las cámaras en una sola pasada. ¿Puedes cambiar la vista? Ahí sí, buenísima. Grande Patricio. Ya. Los que se puedan sumar. Ya. Eso, los demás no cámara. Ya, ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. Buena, buenísima. Saludos a todos por allá en el lab. Saludos a los que están en sus casas. ¿En la biblioteca está ahí, Bastián? Grande los hawaianos. Estoy en el TM, en la salita 10. Buena. Desde todas las partes de la universidad. Grande. Bueno. Ya, lo dejamos por ahí en el día de hoy. Un gusto verlos a todos y mañana a las 3 de la tarde nos reunimos de nuevo para la parte teórica. Bacán. Muchas gracias nuevamente por participar y le damos porque en realidad, como les decía, esta es la primera vez en que se implementa un curso de esto acá en Chile, así que hay que sacarle el jugo y eso. Ahí está nuestro charlista máximo. Hay que sacarle el jugo y si hay cosas que no están muy claras las revisamos, ¿no? La idea es sacarle el mejor provecho posible. Abrazos para todos. Gracias, profe. Se pasó. Mañana. Un abrazo a todos. Que estén súper bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.